Ahora volvemos de esta pausa comercial. Bienvenidos a toda nuestra audiencia. Estamos en la entrevista de nuestro informativo y noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, tomando todas las medidas necesarias como los protocolos sanitarios, lo que es el lavado de manos, la distancia social. Tenemos hoy como invitado a Manuel Acuña, kinesiólogo nacido aquí en Osorno. Él es graduado de la Universidad de La Frontera en Temuco y trabaja en el CESFAM de Ovejería. Es uno de los primeros funcionarios de salud municipal que fue vacunado durante la jornada del miércoles 3 de febrero que se inició a nivel nacional, lo que es el plan de vacunación contra el COVID-19. Bienvenido, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Manuel, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué sentiste cuando, digamos, al participar de este proceso netamente histórico? La verdad, primero que nada, muy contento porque ser uno de los primeros iniciando de la vacunación en el consultorio es algo que nos pone contentos y nos da esperanza para esta pandemia. Ya, y cuéntanos cómo se sienten tus compañeros, cómo tomaron este proceso que hoy iniciaba. Había temor entre ustedes como funcionarios también, porque también son personas profesionales, son seres humanos. La verdad que, claro, se conversa entre los colegas, pero había una aceptación bastante importante. Trabajamos en salud y confiamos en la vacuna, así que hay algunos que están un poco nerviosos, pero la gran mayoría está feliz de poder recibir esta vacuna. Sí, me lo imagino, por supuesto. ¿Y cómo viste el flujo de las personas que tenemos entendido que son mayores de 90 años, que era el primer objetivo, a abordar durante este proceso? ¿Cómo viste, cómo se llevó a cabo ese proceso de llevar a todas estas personas? Claro, el día de hoy comenzó la vacunación, se empieza a vacunar al personal de salud primero, nosotros como funcionarios. Y hoy comenzaba la vacunación de las personas mayores de 90 años. Muchos de ellos tienen a lo mejor dificultades de desplazamiento, así que se hizo toda una gestión dentro del mismo consultorio, puedo hablar por el CESFAM de Ovejería, y se gestionó que se fuese a vacunar a las personas mayores de 90 años a sus casas. Así que fue una coordinación bastante buena. Los pacientes que están inscritos mayores de 90 están identificados, así que se pueden ir a vacunar a su domicilio. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguno de estos pacientes? No, con ninguno. Estaba en otras funciones y bueno, salió un equipo a vacunar a estos pacientes mayores de 90. Sí, me imagino. Y claro, también así como tu área, que es la kinesiología, también todas las demás áreas de la salud estaban abocadas a lo que es esta emergencia sanitaria. ¿Cómo fue este proceso para ti como profesional, como ser humano, vivir todo este ámbito de la pandemia desde marzo del año pasado hasta ahora? Sí, correcto. Algo, bueno, complicado, al principio incierto, difícil, al igual que en la población general dentro del equipo de trabajo había incertidumbre, había preocupación, indudablemente, porque estamos expuestos directamente a una posibilidad de un contagio. Hubo cambios dentro del equipo, de diferentes labores. Yo principalmente, por ejemplo, estaba abocado a ver niños con problemas respiratorios. Los niños estaban en sus casas, hubo menos contagio, hubo menos virus circulantes y no vi pacientes casi todo el año. Así que tuve que hacer diferentes actividades. Y bueno, la mayoría de nuestro equipo de trabajo se fue acomodando y esto iba a un cambio cíclico y día a día, para poder sobrellevar la atención de la mejor manera posible. Siempre hubo cambios, directrices a nivel nacional, a nivel local, así que, pero siempre en pro de la atención a nuestros usuarios. Sí. ¿Y cómo fue algunas emergencias que tuviste que vivir, experimentar durante estos momentos? No, emergencias ninguna. Indudablemente siempre también está la ansiedad del paciente, de por qué no se podía atender de la misma manera que antes. Tuvimos que ver el tema de los aforos dentro del mismo CESFAM. Al ingreso participó un equipo que se llama Triage, que hacía la selección de los pacientes, de por qué viene. Tenemos que separarlo en pacientes que son respiratorios, que no son respiratorios, para toma de PCR principalmente. Si están con una complicación, hay un médico encargado específico para poder ver esos pacientes. Y de a poco se fue retomando las atenciones normales, tanto con psicólogo, nutricionista, médico, control crónico.
Sí. La parte de odontología, que es bastante importante, igual que surgen urgencias, eso se fue retomando siempre, pero siempre respetando también los aforos dentro de nuestro ¿Había personal CESFAM. cansado que estaba agotado por toda esta situación? Sí, indudablemente hay personas que, por ejemplo, no han estado trabajando presencialmente por tener a lo mejor alguna patología. ¿Algunos estuvieron contagiados o tuvieron...? Sí, tuvimos contagiados al principio, pero se fueron identificados, hicieron su cuarentena como correspondía, no tuvieron mayores complicaciones, pudieron estar en sus casas y ¿Pudieron controlarlo? se pudo ¿Controlar la situación dentro? Sí, de todas maneras. Ya, tenemos un protocolo al ingreso donde tenemos que llenar un cuestionario, si tenemos signos y síntomas específicos y si los presentamos hay que informar directamente y tratar de aislarnos, porque al final es eso, cuidarnos entre todos al final. Claro, entiendo, sí. Y una consulta, bueno, digamos como hay muchas personas que también le tienen miedo a las agujas, ¿cómo te dolió cuando te inyectaron o fue algo normal? Estamos un poco acostumbrados. Porque hay muchas personas que son reacias a la vacuna, al tema de que, bueno, hay muchos mitos que circundan alrededor de la vacuna, pero desde el dolor de que le produce la aguja o se ponen como reacios, hasta no sé, tantos mitos que inventan. Sí, bueno, con respecto a uno puede ver las redes sociales sí. y es increíble la cantidad de cosas que se hablan y en realidad y eso genera algún grado de desesperación, de angustia a lo nuevo, por qué tan rápido se creó la vacuna. Sí. En mi experiencia personal, no, la inoculación, el pinchazo ni se sintió. La sentí menos que a lo mejor la vacunación de influenza, pero a lo mejor es un caso mío puntual, a lo mejor a otra persona puede ser más, pero la verdad que es tan corto y rápido que no se siente. Así claro. Que, ¿y para ti por qué es segura? ¿Por qué es segura la vacuna? O sea, nosotros trabajamos en salud, estamos siempre en el método científico e indudablemente hay autoridades que han estudiado esto, claro. Hay laboratorios que se encargan y dentro de los medicamentos lo más seguro que siempre está es la vacuna. La vacuna, si no tiene un grado de seguridad, no se puede implementar. Por eso confío plenamente en la vacuna. Ok, y tú me estabas comentando que la segunda dosis viene a ser 28 días después. 28 días después. Sin embargo, hay algo muy importante que hay que aclarar o señalar, que no es porque uno reciba la primera dosis quiere decir que uno puede ya soltar la mascarilla, dejar de usar alcohol gel, salir a la calle de manera normal. Yo entre estos 28 días me pudiese contagiar sin ningún problema y eso conlleva a que también pudiese contagiar a otras personas, ¿ya? Después de la segunda dosis, a los 28 días, se genera una inmunidad posterior entre 4 y 6 semanas. Entonces también la vacuna no quiere decir que yo quede inmune y que no me voy a contagiar o no voy a contagiar a nadie más. Uno tiene que seguir con los mismos cuidados, lavado de manos, distanciamiento social, el uso de la mascarilla. Ya, y por lo menos después de la segunda dosis tal vez habría quizás una luz de esperanza, tal vez. Como te decía... ¿Tú crees que por lo menos, no sé, tal vez quizás a mediados de este año, no sé, o quizás tal vez en 8 meses más, porque lo decía el Seremi de Alejandro Ascaroca, que tal vez en 8 meses más podríamos quizás tal vez dejar un poco de usar todos estos protocolos? Claro, esa es la esperanza al final. Esa es la esperanza. Chile se la jugó por comprar una gran cantidad de dosis o vacunar al menos al 85% de la población. Esa es como la meta final, ¿ya? Y eso es la idea, que todos se vacunen, los que están dentro del grupo objetivo, mayores de 18 años, y los que están quedando fuera son por falta de estudio, los menores de 18 y las embarazadas, pero el resto está todo dentro de la población que debiese vacunarse y eso, al final, la idea de tener esta vacuna es generar como el efecto rebaño. El efecto rebaño, exactamente. Okay, entonces ahora, y claro, este efecto rebaño normalmente no estamos acostumbrados nosotros a escucharlo. ¿Qué es el efecto rebaño? O también tengo entendido que se llama efecto de inmunidad comunitaria. Sí, correcto. Nosotros vivimos en sociedad, por lo tanto, mientras más personas se vacunen, vamos a estar mayor protegidos. No solamente uno, sino más bien con la gente que nos rodea. Por lo tanto, hago el llamado a que toda la gente que esté dentro del grupo objetivo se vacune para que así nos protejamos todos y protejan a los que más quieren. Porque es muy egoísta de mi parte pensar y decir, ¿sabe qué? Yo no me quiero vacunar porque es mi opinión personal, pues porque es mi decisión personal.
pero con eso también estoy siendo egoísta con el de al lado, con un ser querido, con un familiar, a lo mejor un adulto mayor que tiene una patología y a él lo pudiese contagiar y yo contagiarme y no tener grandes problemas, pero sí a mi ser querido tener un problema de que caiga hospitalizado, que esté en una UCI, e inclusive la muerte, como ha pasado muchos este año. Claro. Y me estabas comentando el tema de lo que la kinesiología. ¿Qué papel tiene esta, digamos, podría decirse rama de la medicina en, digamos, en la rehabilitación de los pacientes que tuvieron síntomas de COVID? Correcto. Bueno, los kinesiólogos tenemos una función principal bien importante dentro de la red, ya tanto los colegas que trabajan en el hospital, que trabajan en el sector de UCI, hacen una labor súper grande, ¿ya? Y posterior a ello, pacientes que tuviesen algún contagio, que estuviesen hospitalizados, que tuviesen algún daño pulmonar, ¿ya? Que quedaran con alguna secuela, hay equipos de rehabilitación posterior para estos pacientes, o sea, secuelados post-COVID, que se llama. ¿Cuáles ¿ya? son esas secuelas, o sea, además del pulmón? Más que nada, bueno, hay que pensar que si un paciente estuvo en la UCI mucho tiempo, va a salir con pérdida de masa muscular, se va a cansar más rápido, va a tener a lo mejor dificultad para poder desplazarse y a su vez también va a tener disminución de su capacidad respiratoria. Y por eso se crea también y se está realizando esta rehabilitación de pacientes post-COVID o secuelados post-COVID, ¿ya? Sí. Eso se está realizando principalmente en el hospital, pero ya viene un programa de este año en adelante que debiese implementarse en los CEFAM. Eso tendría que venir en coordinación, ¿ya? No, sí. no se ha hecho propiamente tal masivo. Yo sé que hay algunos casos, algunos pero colegas... Pero no se ha hecho... O sea, yo principalmente no. Ya. Pero ya normalmente, claro, se podrían estar haciendo... Algunos pacientes que ya han sido dados de alta desde el hospital y han sido derivados a su CESFAM y con indicación debiesen empezar con un programa de rehabilitación secuela post-COVID. Claro, y tú, digamos, como profesional o como toda... también el CESFAM, ¿cómo vislumbra todo, o sea, lo que va de este año en cuanto a las cifras, los contagiados? ¿Creen que, pues, o sea, digamos, ven como esperanza que se pueda salir de, digamos, de tantas cifras altas que ha tenido Osorno, que ha tenido la provincia? Sí, bueno, por ahora estamos en cuarentena. Hoy revisé los números, las cifras, y bueno, fue una cifra menor este día y sí, ojalá siga replicándose. ¿67? No, 30 y algo. 33. Sí, 38 fue. 38. Sobre los 100 casos que teníamos, y teníamos 600 o 500 y algo casos activos, que era bastante alto para el número de población que tiene Osorno. Una cuarta cuarentena sería tal vez para, digamos, no tanto, o sea, quitando el área comercial, sino el área que también obviamente sabemos que tiene efectos negativos, pero también tendría efectos negativos una cuarta cuarentena como buscando contener el virus. Es difícil que yo te dé esa respuesta. Sí. Ya, por eso lo ven y lo están manejando las autoridades. Ya es difícil que yo te dé una respuesta. Ahora, las cuarentenas en general están orientadas a que haya menos personas circulando y por lo mismo haya menos virus circulantes, ¿ya? Sí. Y la implementación de estas cuarentenas no se ven los resultados de una semana a otra. Por eso se prolongó a 4 semanas y evaluable. Entonces, hay que ver cómo se comporta la población. Es bien relativo eso, pero es difícil que yo te dé la respuesta de que si viene otra cuarentena o no viene otra cuarentena, eso lo tienen que ver las autoridades. Claro, entiendo. Y digamos, en el tema de hablamos un poco también de la rehabilitación de estos pacientes. ¿Cómo sería el mismo proceso si son pacientes, digamos, de 80 años? O sea, ¿qué diferencia hay entre la rehabilitación de pacientes de 80 años como con pacientes de 30 años? Que también hay casos va a ser puntualmente ver caso a caso, evaluarle caso a caso. Ya eso, a ver qué secuelas dejó una secuela más de limitación de desplazamiento, a lo mejor la secuela que dejó no fue tanto desplazamiento, sino más bien de parte pulmonar, capacidad pulmonar, y ahí paciente a paciente o caso a caso hay que evaluarlo según el diagnóstico médico, y ahí nosotros como kinesiólogos haremos el diagnóstico, o sea, la evaluación y haremos el tratamiento correspondiente.
Ya, bueno. Bueno, agradecemos enormemente al kinesiólogo Manuel Acuña, profesional del CESFAM de Ovejería, por habernos acompañado en el día de hoy. Manuel, antes que nos despidamos, por favor, para que dediques algunas últimas palabras, un mensaje a toda nuestra audiencia. Principalmente, bueno, invitarlos a que se vacunen. La vacuna es segura, por más que digan que es una vacuna china, son laboratorios que están capacitados, que tienen toda la tecnología. La mayoría de las vacunas que nosotros tenemos actualmente, el Plan Nacional de Inmunización y las vacunas de influenza vienen de laboratorios chinos, de Israel. Entonces la gente muchas veces tiene esas que son muy escépticas, ¿ya? Pero invitarlos a vacunarnos para que nos cuidemos entre todos y tratemos de combatir esta pandemia y que tengamos la vida que teníamos anteriormente, que teníamos antes de este virus. Sí. Bueno, estas fueron las palabras de Manuel Acuña, kinesiólogo del CESFAM de Ovejería. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a una breve pausa comercial. Sin embargo, quédense con nosotros porque hoy fue una jornada bastante movida con el inicio del plan de vacunación contra el COVID-19. Ya volvemos.